Ok, bueno, entonces chicos, hoy vamos a hacer ejercicios sobre este, vamos a hacer ejercicios sobre este tema de equilibrio químico, como les decía ayer, que íbamos a, bueno, antes de ayer, que íbamos a aumentar un poco el nivel acerca de estos ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos tener acerca de los ejercicios de equilibrio químico, los tipos de ejercicios que podemos encontrar. Ayer resolvimos un poco acerca de cómo hallar la constante. Entonces, esos son como que los más sencillos, que igual son cosas que se van a aplicar a lo largo de estos ejercicios. Así que también era muy importante manejarlo. Ok, entonces leamos lo que nos dice. Bueno, en un recipiente de 2,5 litros se introducen 12 gramos de flúor y 23 gramos de tetrafluoruro de azufre. Igual, ¿cuál es el compuesto? Es el que está aquí abajo. Ambos gaseosos. Muy importante que nos digan en qué estado están, porque cuando tengamos nuestra ecuación química tenemos que fijarnos el estado en el que está ya sea el elemento o el compuesto. Porque, recordando lo de ayer, si el elemento o el compuesto se encuentra en estado sólido o en estado líquido, no intervienen en el proceso para hallar la constante de equilibrio. ¿Ok? Si es que está en estado sólido o líquido, no intervienen, no intervienen. Pero si los elementos están en estado gaseoso o están en estado acuoso, ahí sí intervienen en el proceso de hallar la constante de equilibrio. Muy importante ese concepto. Bien, sigamos. Al calentar hasta 150 grados centígrados se obtiene hexafluoruro de azufre gaseoso y a esta temperatura la constante, ya nos están dando el valor de la constante, Kc es igual a 23. ¿Ok? Entonces nos pide calcular la masa de las tres especies presentes en el equilibrio. ¿Ok? Y el literal B nos pide el valor de la constante Kp a la misma temperatura, a la misma temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien, lo importante primero es que nosotros siempre que tengamos este tipo de ejercicios, vamos a hacer una comparación de las moles inicial, bueno, ya sea moles o sea molaridad de compuesto o elemento que nosotros tengamos inicialmente y también cuando se encuentran en el equilibrio. Porque va a ocurrir, inicialmente nosotros podemos tener, yo qué sé, cierta cantidad de reactivo, cierta cantidad de producto, pero va a ocurrir un momento en un tiempo determinado donde la reacción va a llegar a su equilibrio. ¿Ok? Entonces, primero, el proceso que se sigue aquí es que vamos a llevar esa cantidad en gramos del fluoruro y del tetrafluoruro de azufre a moles, a moles. Ya vamos a ver por qué. Pero ese en sí es el primer paso para cualquiera de estos ejercicios que están aquí. Ya vamos a ver por qué estamos llevando a esa unidad. Ok, entonces, tenemos lo siguiente. Sería, recordemos, bueno, principalmente, ¿por qué es que nosotros llevamos a esa cantidad a moles? ¿Por qué lo llevamos a moles? Porque tenemos que recordar que nosotros, cuando hallábamos el valor de la constante al momento de relacionar, lo que teníamos tanto en el numerador como en el denominador siempre era con respecto a la molaridad. Y molaridad, si nosotros recordamos el concepto de molaridad, es igual a moles de soluto sobre los litros de la solución. Y a nosotros ya nos están dando, bueno, no nos están dando moles específicamente, pero nos están dando gramos. Y nosotros podemos pasar esa cantidad de gramos a moles. Entonces, ese es el paso importante, paso inicial. Entonces, veamos. Bien, sería 12 gramos. 12 gramos. Esto nos va a servir, esta cantidad, la molaridad, pero va a ser para lo siguiente, porque es que vamos a hallar el valor de Kp. Ahorita nos pide la masa de tres especies presentes en el equilibrio, pero igual tengamos ese dato de la cantidad en moles. Sería 12 gramos, 12 gramos de flúor, flúor diatómico por un mol. Un mol de flúor diatómico es igual. Bueno, si nosotros revisamos en la tabla periódica, la masa del flúor redondeando es 19 y
19 por 2, eso es 38. Entonces tenemos 38 gramos de flúor molecular. Flúor molecular sería entonces 12 dividido para 38, 0.32. Y tenemos 0.32 moles. Moles de flúor. Ahora, asimismo para el tetrafluoruro de azufre. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos ahora 23 gramos de ese compuesto, SF4, por 1 mol. SF4 es igual. Azufre, la masa es 32, por si acaso, 32 más flúor es otra vez 19 por 4, y eso nos da 108. 108 gramos de ese compuesto, SF4. ¿Ok? Gramos con gramos se simplifica. Entonces vamos a tener 23 dividido para 108. Eso da 0.21 moles. 0.21 moles. Bien. Entonces no es nada del otro mundo. Ahorita solo estamos llevando a moles. Moles de cada uno de los elementos que intervienen aquí en la reacción. Bien. Ahora vamos a ver. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es relacionar, como yo decía, como mencionaba al inicio, relacionar esas moles que al inicio tenemos de nuestro reactivo y de nuestros productos, y luego lo que pasa en el equilibrio. ¿Ok? Entonces voy a escribir nuevamente la reacción. Flúor en estado gaseoso más este compuesto en estado gaseoso, tetrafluoruro de azufre, produce bueno, aquí es doble flechita, SF6 en estado gaseoso. Bien, entonces por aquí vamos a poner las moles iniciales y por acá las moles que estén en el equilibrio. Ok, moles iniciales ya las tenemos aquí. Por ejemplo, de flúor diatómico es 0.32. Moles iniciales del tetrafluoruro de azufre es 0.21. Inicialmente no tenemos la cantidad de moles del hexafluoruro de azufre, así que sería 0, porque no tenemos ese dato. Si no nos da, significa que no hay, que es 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos cuántas moles hay en el equilibrio? En el equilibrio, obviamente lo que tenemos que encontrar es esa cantidad de moles en el equilibrio que hay de este producto, de ese producto, porque es lo que vamos a hallar. Entonces, vamos a hallar eso y le pondremos X, porque es un valor que no tenemos. En cambio, para lo demás sería 0.32 menos X, menos X. ¿Sí? Si aquí ya ponemos X positivo, para lo demás es menos X. Vamos a restar esa cantidad, que es la que vamos a hallar. Ok. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, ahí podríamos, a ver, pensemos qué es lo que podemos hacer. Tenemos la cantidad de moles de el menos 0.13, ya. 0.32 menos X, 2.5. Ok, entonces vamos a relacionar esa cantidad. Vamos a ver. Claro, ya tenemos la constante de equilibrio. Sería constante de equilibrio es igual a el producto de la concentración es F6 dividido para flúor diatómico, y eso por el tetrafluoruro de azufre. ¿Ok? Esa es la constante, porque igual eso ya supimos cómo calcularlo ayer. Perfecto. Ahora, podemos reemplazar esos datos que teníamos ahí. Podemos reemplazar los datos. Ok, aquí, perdón, sí. Déjame ver si en el chat hay algo. ¿Por qué no ponemos X en ese F6 en la primera fila y ponemos 0? Ah, ya. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros no tenemos cuánto de hexafluoruro de azufre hay. Porque recién después de que están reaccionando y todos esos reactivos, entonces es que se produce ese hexafluoruro de azufre. No teníamos. Entonces, después de todo el proceso es que se formó. ¿Ok?
Bien, lo siguiente. Ahora, lo siguiente que tenemos, podemos reemplazar aquí ese valor de la constante que ya la teníamos. Perdón. El valor de la constante aquí es 23, porque ese dato ya nos estaba dando el problema, que es 23. Bien, ahora, para el valor S de hexafluoruro de azufre, lo que se hace a continuación es que ese volumen que teníamos, ese volumen de 2.5, vamos a multiplicarlo por ese valor de X, solamente para el hexafluoruro de azufre, porque es el volumen que tenemos al final de nuestra solución. Dice, en un recipiente de 2.5 se introdujeron cierta cantidad de reactivos. ¿Ok? Entonces, esa cantidad de volumen solamente la vamos a multiplicar para el hexafluoruro de azufre. Aquí vamos a tener 2.5 multiplicado por X. Y para lo que está abajo son las moles en el equilibrio, que para flúor diatómico es 0.32 menos X, y acá es 0.21 menos X. ¿Ok? Solamente ese 2.5, por si acaso, el volumen era de 2.5 litros. Y ese volumen solamente lo multiplicamos para ese hexafluoruro de azufre. ¿Sí? Solamente para el que está ahí. Porque es el que al final solo nos estamos fijando en ese compuesto que está ahí. Porque eso es lo que produjo esa reacción. Es lo que produjo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? Lo que podemos hacer es que ese valor de X, pues, bueno, más bien tendríamos que hallar ese valor de X. Eso es lo que tenemos que hacer, hallar ese valor de X, que, bueno, aquí se nos va a hacer una expresión larga. Vamos a tener factores elevados al cuadrado y así tendremos que usar la fórmula cuadrática. Así que aquí podemos usar una herramienta matemática, o si pueden utilizar, no sé, Symbolab, pueden usar Photomat, al menos para este tipo de lo que está aquí, que son, bueno, más bien para tareas, porque en lecciones no les ponen cosas así con elevados al cuadrado ni nada. Entonces podrían reemplazar en esas aplicaciones que les estaba comentando. Bueno, aquí solo estoy multiplicando por 0.21 menos X, y esto es igual a 2.5X. Muy bien. Si ustedes utilizan este tipo de herramientas digitales, el valor de X va a ser un aproximado a 0.13 moles. 0.13 moles. Ok, igual también pueden utilizar con la fórmula cuadrática, solo que quizás se van a demorar un poco, se van a demorar un poquito más, pero igual van a llegar a la misma respuesta. Van a llegar a la misma respuesta, que es un aproximado de 0.13 moles. ¿Ok? Entonces ese sería el valor de X que estábamos hallando. Ese sería el valor de X que necesitamos. O sea que ya sabemos cuántos moles tenemos de hexafluoruro de azufre. Bien, pero aún no sabemos cuántas moles en total, ya después en el equilibrio tenemos del flúor diatómico y del tetrafluoruro de azufre. Pero como ya tenemos ese valor de X, podemos reemplazarlo. Se puede reemplazar. Sería moles de flúor diatómico y moles de tetrafluoruro de azufre. Y bueno, moles igual para tenerlo aquí, de SF6, ¿cuánto sería? Que ya lo teníamos, ya lo calculamos. Aquí es 0.13 moles. Arriba sería 0.32 menos 0.13 es igual. Y acá tenemos 0.21 menos 0.13. Ok, entonces veamos cuánto nos da eso. 0.2 menos 0.13. Aquí da 0.19. Y abajo nos da 0.21 menos 0.13. Eso da 0.08. Bien, 0.08. Ok, ahora, ¿qué es lo que nos pide el literal A? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide la masa de las tres especies presentes en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos, bueno, aún no tenemos la masa, pero tenemos la cantidad de moles. Tenemos 0.19 moles de flúor diatómico. Lo que hacemos es llevar a gramos. Un mol de flúor diatómico tiene 38 gramos de flúor diatómico.
Entonces, moles con moles se simplifican y vamos a hallar esa cantidad en gramos, que para este caso es 7.22 gramos de flúor diatómico. Esa es la primera masa que tenemos de ese elemento. Para el siguiente, lo mismo, 0.08 moles de ese compuesto por un mol de SF4, ¿cuántos gramos tiene? Ya lo habíamos calculado también, era 108 gramos. ¿Sí? Igual, ¿cómo se calcula eso? Con la masa molar del elemento multiplicado por el subíndice. Y bueno, al final se suma todo. Sería 0.08 por 108, eso es 8.64. 8.64 gramos de tetrafluoruro de azufre. Bien, esa sería nuestra siguiente masa. Y por último, tenemos que hallar esa cantidad en gramos del hexafluoruro de azufre. 0.13 por un mol de ese compuesto y su masa sería azufre 32 más la masa del flúor, que es 19, por 6. Eso da 146. 146 gramos. Aquí, por conveniencia, no estoy tomando los decimales, pero ustedes también pueden trabajar con decimales. Tal vez eso les dé un poco más exacto. Ya depende del profesor si es que les piden trabajen con 2 decimales, trabajen con un decimal o tómenlo como número entero. Yo prefiero, la verdad, trabajar con número entero, al menos esto de las masas molares. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos la cantidad en gramos de esos, bueno, del elemento y de los compuestos que intervienen dentro de la reacción. Ahí está la cantidad en masa de cada uno de ellos. Entonces, recapitulando un poco lo que se hizo en esta parte del ejercicio A. Lo primero, lo primero es que teníamos que identificar cuáles eran las moles iniciales que teníamos en nuestra reacción. Y luego las moles en equilibrio. Las moles en equilibrio de la reacción también. Entonces ahí hicimos como que esta pequeña tabla donde tenemos moles iniciales que teníamos que llevar todo a moles, que teníamos el dato de esos dos reactivos. Entonces lo llevamos a moles. Como el problema ya nos estaba dando el valor de la constante, entonces solo lo reemplazamos y bueno, ahí con ayuda de una aplicación podemos hallar ese valor de X que era de 0.13 moles. ¿Ok? Un aproximado. Y bueno, ya luego con esa cantidad, bueno, ese valor de X, ya sabemos que las moles en equilibrio del hexafluoruro de azufre es de 0.3. Mientras que para las moles en equilibrio del flúor diatómico y del tetrafluoruro de azufre, lo podemos hallar restando ese valor de X que nosotros ya encontramos en hace un paso anterior. Entonces eso nos dio 0.19, 0.08 respectivamente para esos reactivos. Y bueno, ya por último, como el literal A nos pide en masa, las tres especies, entonces lo único que hacemos es llevar esa cantidad de moles a gramos, con ayuda de la masa molar. Con ayuda de la masa molar. Eso fue todo lo que se hizo para el literal A. Estos ejercicios son un poco así tediosos, pero se siguen los mismos pasos para casi todos los ejercicios. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que se hizo para el literal A. Esperan un segundito y ya vengo, ¿ya? Un ratito.
Ok, listo. Entonces, esa era la resolución para el literal A. Para el literal A. A medida que vayamos haciendo ejercicios, se nos hará un poco más sencillo comprender esto del tema de equilibrio. Es que en sí siempre va a haber algo, o sea, una cantidad en ya sea molaridad, moles o, bueno, depende de lo que nos dé el ejercicio, ya sea de los reactivos del producto. Entonces, como decía, como es el tema, esto de equilibrio químico tiene que llegarse a un equilibrio la reacción. Bien, ahora, el literal B, ¿qué es lo que nos pide? El literal B pide el valor de la constante Kp a la misma temperatura. Bien, esto es un poco más sencillo. El valor de Kp. Ok, entonces sería literal B, vamos a hallar ese valor de Kp. Kp, ¿cuál es? ¿Y cómo relacionábamos ese concepto de Kp con Kc, las constantes? Bueno, era sencillo también, solo era una fórmula que dice Kp es igual a la constante Kc multiplicado por R, multiplicado también por la temperatura, y eso, esta multiplicación de aquí, se eleva a la delta N. ¿Qué era delta N? Solo por si acaso, delta N es igual a moles de producto menos moles de reactivo, moles de reactivo, ¿ok? Siempre es eso. Entonces, aquí teníamos que verificar, bueno, la ecuación sí está balanceada, sí, sí está balanceada, pero igual tenemos que identificar cuántos moles en el producto y cuántas moles en el reactivo tenemos. En el producto solamente tenemos una mol, ¿ok? ¿Cómo sabemos que solo tenemos una mol? Por el coeficiente estequiométrico por el que esté multiplicado el compuesto o ya sea el elemento. En este caso es 1. Por acá también tenemos 1 y 1. Entonces eso quiere decir que en el producto tenemos una mol, en el producto tenemos una mol y en el reactivo tenemos 2 moles, ¿ok? Delta N entonces sería 1 menos 2. Delta N es igual a menos 1. Ok, ya tenemos ese primer valor. Ahora, lo otro sí lo tenemos. Kp es igual. Kc ya nos daba el ejercicio que era 23. El valor de R, como estamos trabajando con gases, bueno, en este caso Kp es para gases, así que utilizamos el valor de la constante 0.0821. Eso multiplicado por la temperatura. El ejercicio inicialmente nos da una temperatura de 150 grados centígrados. Entonces, recuerden que esa temperatura hay que llevarla a Kelvin. ¿Por qué a Kelvin? Porque el valor de la constante aquí, perdón, por el valor de R está en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, hay que llevar a la misma temperatura. Entonces sería 150 más 273, eso nos da 423. ¿Sí? ¿Era 150? 273, a ver, solo verificar. Sí, 150. 150 más 273, 423. Listo, 423 Kelvin. Entonces, esto multiplicado por 423 y eso elevado a la menos 1. Listo, entonces vamos a poner todo eso en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da ese valor de Kp. Será más sencillo de lo que habíamos hecho previamente. ¿Ok? El valor de Kp da 0.66. Recuerden que el valor de la constante es adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidades. ¿Ok? No tiene unidades el valor de la constante.
Bien, entonces esa sería la resolución para ese ejercicio que está ahí. Bien, entonces el intervalo era corto, era solo la aplicación de la fórmula que habíamos visto ayer. Lo importante más bien es reconocer cuáles son las moles de producto y moles de reactivo que intervienen en la reacción, ¿sí? Eso es súper importante, porque si ponemos un dato mal ahí de las moles, entonces nos va a dar un valor equivocado al momento de hallar esa constante. Bien, ahora veamos este ejercicio que está aquí abajo. Ok, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Dice, se ha estudiado el siguiente proceso en equilibrio a 230 grados centígrados y nos dan la ecuación que está ahí. Lo chévere es que la ecuación ya nos dan balanceada. Antes, bueno, en el ejercicio anterior no vimos si la ecuación estaba balanceada al inicio, pero bueno, al ojo podemos ver que sí está balanceada, pero antes de ponernos a resolver cualquier cosa, tenemos que verificar que la ecuación esté balanceada. ¿Ok? Siempre tenemos que verificar, siempre. Ok, veamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En un experimento se encontró que las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas nos están dando ya la concentración de cada una de esas especies, o sea, del óxido nítrico, del oxígeno molecular y del dióxido de nitrógeno, que son las que están ahí, 0.0542, 0.0542, 0.127 y 8.5 molar respectivamente. Nos piden calcule la constante C y Kp de la reacción a esta temperatura. ¿Ok? A esta temperatura. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese valor de la constante? ¿Cómo podemos hallar? ¿Qué es lo que podríamos hallar principalmente? Sería, la pregunta es, ¿cuál hallamos primero? ¿Hallamos Kc o hallamos Kp? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es que podemos hallar Kc primero. ¿Por qué no hallamos Kp primero? ¿Por qué no hallamos Kp primero? Porque Kp relaciona lo que es presiones, presión. En cambio, Kc, lo que significa esa C es concentración. ¿Y a qué hace referencia eso de concentración? Hace referencia a la molaridad. Molaridad. Esto es muy importante porque si nosotros en lugar de hallar Kc íbamos directamente a hallar Kp, al final no nos iba a dar correcto. No nos iba a dar un valor correcto. Bien, nos iba a dar al revés. Ok. Ahora, ya sabemos cómo calcular el valor de la constante. Sería Kc es igual. Siempre es la concentración. Bueno, primero verificar que todo, para poder hallarse constante, que los reactivos y productos estén ya sea en estado gaseoso o en estado acuoso. En estado gaseoso o en estado acuoso. Exacto, si nos dan presiones, hallamos Kp primero. Exacto, si nos dan presiones, hallamos Kp primero. Pero en este caso, como nos daban concentración, o sea, molaridad, por eso es que utilizamos Kc. Exacto. Bien. Entonces, para hallar Kc siempre es la concentración del producto, que en este caso es NO2, y recordar, muy importante, que si está multiplicado por algún coeficiente, se lo eleva a ese coeficiente. O sea que aquí sería elevado al cuadrado. Cuidado con omitir eso de elevar, porque sí suele pasar. A veces estamos al apuro y nos olvidamos. Pero está bien, son cosas que suelen pasar. Ok, eso dividido para la concentración del óxido nítrico, asimismo elevado al cuadrado por ese 2 que está ahí, y por la concentración del oxígeno molecular. Este no lo elevamos a nada, más bien está elevado a la 1 que no se ve por el 1 que está aquí. ¿Ok? Bien, siempre es productos dividido para reactivos. ¿Ok? Entonces lo siguiente ya sería reemplazar esos valores. Sería reemplazar.
Concentración del dióxido de nitrógeno nos da el problema, que es 8.5. Entonces sería 8.5 molar elevado al cuadrado. Y eso dividido, poner la rayita, hoy chueco. Y eso dividido para la concentración del óxido nítrico, que es, bueno, toda la que está ahí, 0.0542 molar elevado también al cuadrado. Y eso dividido para, bueno, también, perdón, multiplicado por lo del el oxígeno, 17 molar. Listo. Ahora sí, podemos poner todo eso en la calculadora y nos va a dar el valor de Kc. ¿Cuánto vale Kc? Uy, ratito, esto es el mismo pequeño. Ahí sí. Veamos cuánto es el valor de Kc. También lo estoy buscando yo. Bien, este valor de Kc nos dio un valor grande. Está bien, no hay problema. Es 19.3658.05, que también lo podemos escribir en notación científica. Sería 1.94 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. 10 a la quinta. Bien, ese sería nuestro valor de Kc. ¿Ok? Nuestro valor de Kc. Ahora, para hallar el valor de Kp, ¿cómo lo hacemos? Ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Bueno, o sea, vamos a utilizar la misma expresión. Kp es igual a Kc por R por la temperatura elevado a delta N. Bien, primero, ¿cuál es la temperatura que nos da el problema? 230. Eso no podemos trabajarlo en centígrados, tenemos que pasarlo a Kelvin. 230 más 273, ¿cuánto sería eso? 503. 503 Kelvin. Perfecto. Ahora, delta N, ¿cuánto sería? Moles de productos tenemos 2. Aquí están 2. Y moles de reactivo tenemos 2 más 1. 2 más 1 tenemos 3. Entonces sería 2 menos 3. Eso es igual a menos 1. Menos. Perfecto. Ahora sí, reemplacemos. Kp es igual a Kc, que ya lo hallamos, 1.94 por 10 a la quinta, multiplicado por R, la constante de los gases ideales, 0.0821, por la temperatura, 503, y elevado a delta N, que es menos 1. Ahora sí, Kp, ¿cuánto sería? Solo nos tocaría reemplazar. Bueno, eso a mí me da un valor de 4.697.76, que también lo podemos escribir en notación científica como 4.70 por 10 a la, bueno, al cubo. Ahí. Esa sería nuestra constante Kp. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, este era un ejercicio un poco más sencillo con respecto al anterior, un poquito más sencillo. ¿Ok? Aquí lo importante era saber cuál constante teníamos que hallar primero, si era Kc o Kp. Ya leo el chat. A ver. Si me puedes, sí, claro, me puedes dar un ejercicio, no hay problema. Claro, claro.
Ya mismo se corta la reunión, ahí puedes entrar con el mismo link. Bueno, entonces esa era la resolución para este ejercicio que estaba ahí. Este es un ejercicio de tarea, que igual lo de las tareas sirve mucho para las lecciones.